Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y traemos partida de la última ronda del que ya va a ser el candidato a disputar el campeonato del mundo a Magnus Carlsen en el mes de noviembre y diciembre en Dubái, y no es otro que Jan Nepomniachtchi. En esta ocasión juega con piezas negras contra Dinh Liren, juega con piezas blancas. Es verdad que el torneo ya está decidido, pero esperemos que no juegue a este nivel contra Magnus Carlsen y nos puedan dar un buen espectáculo, que a buen seguro que ocurre. Lógicamente también en el día de hoy es un día, por decirlo de alguna manera, de más, y habiendo ganado ya el torneo, pues ha bajado un poquito el ritmo. No obstante, vamos a ver una partida interesante en el que Dinh Liren comienza de la siguiente manera. Abre con D4, caballo F6, C4, continúa la partida, y tras G6 esta continúa con este F3. De alguna manera hemos entrado en una defensa india de rey, alequine, variante anti-Grunfeld. Posteriormente, tras estos movimientos por parte de Jan Nepomniachtchi, se juega este E6, E4, las blancas, como suele ocurrir en este tipo de defensas, ocupan el centro y luego las negras se deciden atacarlo a través de sus piezas, por ejemplo, pues este alfil en el Fianchetto, y también a través de alguna ruptura de alguno de los peones, que en este caso va a llegar a través de C5, como es el caso. En este momento se juega C5, D5 ganando un poquito más de espacio, y tras D6 la partida continúa con alfil D3. Posteriormente viene un alfil G7, solamente llevamos ya 6 movimientos, y tras esta apertura de alguna manera bastante secundaria entramos en una nueva partida. Hay una partida en la base de datos de jugadores de en torno a 2.300 y 2.100 puntos de elo, y quedó en tablas jugándose el año pasado. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre en esta, y tras jugarse este caballo E2, la misma continúa con los primeros cambios por parte de Nepomniachtchi. E por D5, C por D5, caballo B, D7 y caballo E C3. Vamos a ver también qué ideas trae Dinh Liren, y tras estos movimientos se juega a 6. La idea seguramente de Nepomniachtchi es jugar un B5 y golpear en el flanco de dama con los peones. Por lo tanto, Dinh Liren juega este A4 para frenar dicho ataque. La partida continúa con este caballo H5. Buena idea por parte de Nepo, en el que ya controla varias casillas del flanco de rey, y además en esta posición podría venir más adelante un dama H4, este alfil a F4, y también la incorporación, por ejemplo, de este caballo a E5, abriendo además el alfil de casillas blancas, la diagonal para el alfil de casillas blancas. Por lo tanto, ante estas amenazas, Dinh Liren, no obstante, se enroca en corto, y tras alfil D4 jaque está obligado Dinh Liren a retirar el rey a H1. La partida continúa con este caballo E5, y quizás aquí podríamos pensar por qué no jugar un dama H4, y las negras tendrían mate en 1. En caso de hacer cualquier movimiento que no fuese el correcto por parte de las blancas, como vemos, las negras podrían jugar este caballo G3 dando jaque al rey. El peón de H2 nunca puede capturar, ya que está la dama, y el rey tampoco escapa por G1, ya que se encuentra el alfil de casillas negras. Por lo tanto, tras esta posición, las blancas podrían jugar, por ejemplo, un dama E1 enfrentando damas, y en caso de este caballo G3, pues también la dama estaría controlando dicha casilla. Por lo tanto, esto no ocurre en la partida. Primero se juega este caballo E5 y posteriormente viene un caballo E2 por parte de Dinh Liren. La idea de este movimiento es atacar a este alfil tan peligroso y que ocupa tantas casillas en la defensa blanca, y tras este movimiento se juega o viene este dama H4, como habíamos visto en la línea anterior. Vamos a ver cuál es la idea de Dinh Liren. Captura de momento con su caballo el alfil de D4, y tras caballo por D3 se juega en la posición dama por D3. Aquí Nepomniachtchi aprovecha para jugar un caballo G3 jaque. Este peón sigue clavado. Además, se está atacando a la torre de F1, pero en este caso ya no hay mate, ya que el alfil de D4 no existe. Por lo tanto, tras este rey G1, caballo por F1, y aquí las blancas podrían haber capturado en F1, perderían también el caballo de D4,
Por lo tanto, en esta posición Din Liren prefirió retirar su caballo a C2 y caballo por H2. En caso de que las negras, Nepomniachtchi aquí, jugase un dama por H2 con jaque, pues las negras perderían prácticamente la partida, o al menos este caballo, y tras un jaque en H1, rey F2, dama H4 con nuevo jaque, y tras venir el rey a G1 ya no hay más jaques en la posición. Por lo tanto, de alguna manera estarían algo mejor las blancas. Esto no ocurre en la partida, ya que Nepomniachtchi juega este caballo por H2. De momento ha salvado al caballo, pero este caballo, como vemos, no tiene casillas para moverse. De alguna manera está atrapado, y lo que va a aprovechar Din Liren es la pasividad o inactividad de todas las piezas o del resto de piezas que tiene Jan Nepomniachtchi en la primera fila, ¿no?, de las negras. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega este dama E3, muy importante para controlar junto con el alfil la diagonal de G5, y en caso de que aquí las blancas jugasen otro movimiento como un caballo C3, se permitiría jugar este G5, G4 vendría en la próxima jugada y ya este caballo tendría escape. No obstante, esto no pasa, se da cuenta lógicamente Din Liren, juega este dama E3, perdón, y tras esta posición las negras se enrocan en corto. Dama G5, caballo por F3 jaque. Lógicamente este caballo ya está perdido, aun cambiando o no cambiándose damas. Por lo tanto, aprovecha Jan Nepomniachtchi primero para capturar dando un jaque, y tras G por F3 evita el cambio de damas jugando este dama H3. En la posición la partida continúa con este alfil F4. Es verdad que se deja este peón sin defender, como vemos, pero el rey blanco está muy seguro en la posición. Las negras pueden capturar ese peón si quieren en la siguiente jugada, pero no les conduciría a nada. Pero en caso de que se juegue este rey F2 con la idea de defenderlo, que a priori podía ser de alguna manera lógico, ya que el rey pues está desnudo, ¿no?, en la posición. Por lo tanto, si en caso de jugarse este movimiento, permitiría a las negras jugar este F5, la posición se abre y de alguna manera las blancas empezarían a sufrir. No obstante, eso no ocurre, ya que Din Liren ve toda la posición, juega este alfil E4, la idea es tocar o capturar el peón de D6, además tocar a la torre de F8, y vamos a ver cómo o qué es lo que pasa a continuación. En la misma, Jan Nepomniachtchi captura en F3, ya que aquí podríamos pensar, como habíamos comentado antes, ¿por qué no jugar este F5? La diferencia es que las blancas tienen este alfil por D6, está atacando a la torre, esta si se retira a F7, permitiría este dama de 8 con jaque, rey G7 en la posición, y tras jugarse un caballo D2, la idea es que si en caso de que las negras capturen para abrir completamente la posición, pueda venir este caballo por E4 y tras torre por F3, como vemos el rey está completamente atrapado. No obstante, habría mate en la posición por parte de las blancas. Primero se podría jugar este alfil E5 con jaque, hay varias opciones, y si el rey se retira a H6, pues vendría la dama G5 a dar un mate apoyado por el caballo. No obstante, hay otras variantes en el que las blancas siempre tienen ventaja. Por lo tanto, ahora este F5 no funciona, y aquí Jan Nepomniachtchi prefiere capturar un nuevo peón en F3, y tras estos movimientos se juega caballo D2 atacando a la dama, y aquí Nepo prefiere atacar a la dama de Din Liren. Por lo tanto, este último aprovecha para capturar un nuevo peón en G7, dar un jaque H por G7, y tras caballo por F3 la partida continúa con este alfil G4. Se está atacando al caballo de F3, este se retira a D2, y tras alfil E2 se juega rey F2 para atacar al alfil de casillas blancas. Este se retira a D3, esta es la idea cuando ha venido a E2 este alfil, para tocar el peón de E4, aunque de momento está defendido, y el caballo sobre todo de C2, pero tras este movimiento se juega caballo E1, se está atacando al alfil y Nepomniachtchi decide defenderlo con este peón en C4. Alfil por D6 atacando a la torre, esta se retira a E8 y como vemos las torres siguen completamente inactivas, aunque están en una
columna semiabierta, está bien defendido el peón de E4 y es lo que no ha previsto Jan Nepomniachtchi, que sus piezas, al menos las torres, pues las tiene completamente inactivas, y es verdad también que hay una maraña de peones pues que impide que puedan tener alguna acción, ¿no? La partida continúa tras ese movimiento, retirando la torre a E8 con esta captura, caballo por E3, un momentito, con lo cual Nepomniachtchi recaptura de peón el caballo y tras alfil C7 pues se juega en esta posición rey F7. Lógicamente, cuando se ataque a este alfil, simplemente se va a jugar D6, se va a defender mutuamente peón y alfil y no se va a adelantar nada. Torre A3 por parte de Dinh Liren atacando a este peón de D3 y tras torre a C8 atacando finalmente al alfil, se juega D6, rey E6 y tras torre por D3 la partida continúa con este rey D7. Tras caballo C4 por parte de Dinh Liren, la idea es llegar a B6 y dar un jaque al rey y capturar posteriormente la torre. Por lo tanto, aquí aprovecha Nepomniachtchi en capturar en C7. Torre por C7 entrega la calidad, la partida está vista para sentencia. Aquí simplemente las blancas podrían capturar, por ejemplo, en C7 para mantener esa ventaja, pero Dinh Liren prefiere jugar este caballo B6 jaque y en esta posición Nepomniachtchi abandona, ya que aquí tras este jaque lo único que puede hacer el rey es retirarse, por lo tanto la torre que está atacada podría caer en la próxima jugada. Rey C6 siguiendo un poquito con la línea y tras D por C7 aquí las negras pueden capturar el caballo en B6, pero tras un torre D8 pues una de dos, o la torre, lógicamente si se captura en C7 pues se captura la torre de E8 y si la torre se retira pues se corona con dama. Aquí las negras podrían capturar en D8 y tras esta captura pues no sacar un caballo, ahí me he equivocado, sino sacar una dama y ganar la partida. Por lo tanto, sin mucho historia esta partida, y vamos a ver cómo quedan el resto de partidas, y también vamos a echar un ojo a Jan Nepomniachtchi para ver cómo sigue jugando al ajedrez, seguramente que de una mejor manera tras esta última partida. Un saludo, chao.